¡Qué buena! ¿Pero quién va al medio? ¡Venga, vamos, Esa no la he visto. Ve lo que quieres, te vas por la cama. ¡Masarri! ¡Rompe, Miguel! ¡Sigue! ¡Sigue, coño! ¡Sí, sí, Tarís! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! Cojones, ¿cómo puede entrar sin has pitado? No has quitado la pelota, no me ha entrado. Es la misma Venga, jugada. hombre.
chicos! Venga, seguimos. Soltamos la pelota ahí. Venga, ¡Adentro! Va. buena Rubén. Venga. ¡Hombre! La plancha que la ha hecho y no se la pelota es que vaya tela, tío. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Con los tacos de los cojones! ¡Con los tacos de los cojones! ¡Buena, buena! ¡Qué buena Rubén! ¡Qué buena Rubén! ¡A colocar! ¡Ponla, coño! ¡Solo, tírale! Dale, bien. ¡Temporiza! ¡Bien, todo bien! ¡Fuera esa pelota! ¡David, bien! ¡Oblígalo! ¡Bien, Aarón! ¡Controla, controla! ¡Métete! ¡Cáralo, cáralo! ¡Vete! ¡Eso vete. es, chaval! ¡Eso es! ¡Venga, quién entra! Entra solo Felipe. ¡Venga, venga! ¡Eso! Ahora sí. ¡Vamos, Uri! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! Sigue matándole, coño. Madre mía. Bueno, la valoración del partido ya se ha visto, es un partido muy disputado, como todos los de este año. Si nos equivocamos y miramos la clasificación, Sant Pau tiene un equipo muy jovencito, le da una muy buena propuesta, es un equipo que compite. El 80% de la plantilla son del Sant Pau, como he dicho antes, aunque sean del Campo Claro, y bueno, es el reflejo del campeonato este, ¿no? Si no estás intenso y no lo peleas todo durante los 90 minutos, pues al final los resultados son justitos, ¿no? Sí, una segunda victoria consecutiva. Buscamos 3-4 victorias seguidas que han tenido casi todos los equipos de la zona alta, y eso nos permitiría entrar en un bucle de dinámica positiva. ¿Qué hablábamos con dinámica positiva? Pues que el factor suerte a veces, aunque no es merecido, que haga sumar puntos también, ¿no? No hemos tenido esa regularidad de 3-4 victorias consecutivas y eso nos hace estar un poquitín ahí haciendo un poquito la goma con respecto a los 5 primeros, ¿no? Pero bueno, estamos contentos, el equipo compite, la identidad del club se está ganando un respeto semana tras semana y estamos contentos con los chicos. Bueno, nosotros cuando llegamos el objetivo es tener una idea clara de club, en el cual se monte un proyecto piramidal, que tenga unas bases sólidas, que el Morell gane un respeto poco a poco, que no se corra con los proyectos y que sobre todo que los proyectos sean más idea de club que pertenezcan más a las personas, ¿no? Nosotros vamos, venimos y entonces la estabilidad del club queda en entredicho, ¿no? Creo que si se hace bien desde abajo, se establecen unos conceptos básicos y fuertes de ideas en el cual directiva, club y todo es una misma idea, pues ya no pertenecen a las personas, ¿no? Yo creo que los entrenadores somos un engranaje más de los proyectos y estamos al servicio de los clubes y nos equivocaríamos mucho si los proyectos los basan solo en una persona, ¿no? Bueno, este año la categoría la verdad que me está sorprendiendo, hacía varios años que no estaba en esa categoría, el nivel aumenta por años,
A la vista está que cada vez hay menos equipos en Tarragona, están sufriendo mucho en segunda catalana para mantener la categoría. El potencial de los equipos de la Terra del Ebre hace que al final cada vez haya menos equipos en segunda catalana aquí cerca de Tarragona, y hace que aumente mucho el nivel en los dos grupos de aquí, ¿no? La verdad que está atractiva, está bonita, y hace pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Que cada partido tengas que tomarles con la seriedad que requiere, porque si no al final no sumas con normalidad, no? Bueno, ha estat un partit, jo trobo que hem intentat competir i aquesta és la nostra dinàmica. Sabem que el Morell per jugadors i per equip ens ho ficaria complicat, però crec que hem plantat cara, hi ha hagut polèmica una miqueta amb el primer gol, però bueno, els àrbits s'equivoquen i nosaltres també, i no podem estar queixant-nos d'aquestes situacions, però costa quan estem allà baix i no tenim aquesta sort i tampoc tenim aquesta pizca d'alguna manera d'ajuda, no que no ens ajuda, però al final ens costa treure els partits per una cosa o per l'altra, no tenim tot el que fa falta per guanyar uns partits, i nosaltres també ens hem de mirar per poder corregir dia a dia i intentar guanyar el següent partit. Evidentment, ara diria que estem a 7 punts de l'antepenúltim i és una categoria en la que tot fa indicar que poden baixar els dos últims i els dos penúltims dels dos grups. Però bueno, l'any passat també vam estar jugant amb foc i vam acabar penúltims, al final ens vam salvar de rebot. Nosaltres hem de treballar per intentar salvar, intentar arribar a aquesta antepenúltima plaça, que és la que ens pot assegurar d'alguna manera la permanència a la categoria. L'equip competeix, també som un equip que som joves per la categoria i ens falta potser aquesta experiència, però bueno, això també se va guanyant partit a partit. Estem intentant que els jugadors que teníem tocats i que no podien estar per problemes personals tornin a estar, i intentarem lògicament moure'ns per trobar 3-4 fitxatges que ens puguin fer un pas de qualitat a la plantilla i poder almenys intentar competir cada partit i arribar a l'objectiu que és salvar la categoria.